Saludables. Sí, al final de este programa hablaremos del acoso escolar, esa lacra que padecen algunos niños y que tenemos que denunciar, pero bueno, pues algunos sufren consecuencias en la edad adulta. Al final del programa les indicaremos cuáles son. Pero vamos a hablar de uno de los temas fundamentales del día de hoy, que es pues del riñón y concretamente de los fallos renales. Para eso nada más y nada mejor que hablar con Emilio Sánchez, nefrólogo de Luca. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Vamos a hablar de ese fallo renal y, por tanto, de lo que tenemos que hacer, lo que hacen los nefrólogos, lo que hacéis, que es aplicar pues, la diálisis, un aparato. ¿En qué consiste la diálisis concretamente? Bueno, la diálisis es una de las dos modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Habíamos hablado en otro programa anterior que los riñones tienen una serie de funciones, sobre todo las más destacadas son la función depurativa, la eliminación de agua y toxinas junto con la regulación del medio ambiente renal, que es la eliminación de aquellas sustancias que nos perjudican. Pues cuando los riñones fracasan en esta misión, debemos de hacer algún procedimiento que sea capaz de sustituir la función, ¿no? Entonces la diálisis que sería sustituir esta función del riñón. O sea que realmente recurrimos a la diálisis cuando hay un fallo renal. Pero ¿un fallo renal unilateral o bilateral? Eso es importante saberlo. Eso es importante. La mayoría de las enfermedades afectan a los dos riñones. Vale. Aunque tenemos dos, generalmente se comportan como uno y la mayor parte de las enfermedades son enfermedades sistémicas que son capaces de afectar a los dos riñones al mismo tiempo. Habíamos hablado en otro programa que esas dos enfermedades de base más complicadas para los riñones son la diabetes y la hipertensión, ¿no? Sí, sobre todo por la gran cantidad de pacientes que las sufren. Vamos a entrar en detalle. ¿Cómo se lleva a cabo una diálisis? Porque es un proceso, bueno, de alguna manera bastante molesto para la persona que tiene que someterse a ello, ¿no? Efectivamente, lo que se debería de intentar es que ningún paciente llegase a diálisis, ¿no? Una vez que el fallo renal está establecido es cuando debemos de plantearlo. Antes de nada debo diferenciar que hay dos tipos de diálisis, porque todo lo que podemos explicar a continuación varía en función del tipo de diálisis, ¿no? Hay una modalidad que es la hemodiálisis, que es la más conocida por todos, ¿no? La hemodiálisis consiste en hay que extraer toda la sangre del cuerpo, pasarla por un filtro que es capaz de hacer un intercambio de sustancias y capaz de eliminar el agua y posteriormente le devuelve al paciente su sangre limpia, depurada. Este procedimiento, la hemodiálisis, se realiza fundamentalmente en los hospitales. Claro. Hay algún paciente que está capacitado para hacerlo en sus casas, después de haber hecho una serie de reformas, de adaptar pues, la traída del agua, sistemas eléctricos, y podrían hacerlo, pero la inmensa mayoría de los pacientes que hacen hemodiálisis lo hacen en los hospitales. Vale. ¿Y la otra variable de diálisis cuál es? La otra diálisis es la diálisis peritoneal. Esta es la diálisis que se hace habitualmente en las casas, ¿no? Es una diálisis que el paciente maneja. No estamos hablando de sangre, por eso no lleva la palabra hemo, sino estamos hablando de peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre las vísceras abdominales. Es una especie de bolsa que habitualmente está vacía y esta diálisis ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que debemos de introducir dentro de esa bolsa un líquido que se llama solución de diálisis. La introducción de este líquido es absolutamente indolora, el paciente no nota nada, simplemente por unas conexiones que pueden hacer con sus manos, el líquido de diálisis entra, permanece dentro del abdomen una serie de horas y posteriormente se elimina simplemente con la misma conexión del catéter, por el tubito de plástico por el cual introducimos el líquido, por ese mismo puede salir y por ahí se eliminan todas las toxinas. Consistiría en convertir el peritoneo en un tercer riñón, que sustituya la función de los suyos propios. Peritoneo, espacio virtual, tal como nos contaban en la facultad. Efectivamente. Los pacientes que tienen que someterse a una diálisis, bueno, tienen que estar durante unas cuantas horas. Estoy hablando de la hemodiálisis más que nada. ¿Cuántas horas tiene que estar un paciente? Bueno, me imagino que variará en función de la calidad, la funcionalidad del riñón y de otros factores más, pero ¿cuánto tiempo de media y cuántos días a la semana tiene que someterse un paciente a la hemodiálisis? Vale. Yo cuando trato a los pacientes en las consultas de enfermedad renal crónica les hago el siguiente símil. Los riñones de una persona sana trabajan 24 horas al día todos los días de la semana. La hemodiálisis debería, en lo posible, acercarse a este funcionamiento. Pero si está conectado el paciente a una máquina de diálisis durante 24 horas al día, 7 días a la semana, realmente no tendría vida, solo hacía diálisis. ¿Qué hacemos? Pues intentamos hacer una diálisis de alta eficacia durante una media aproximada de 4 horas. Variables que pueden influenciar en la duración de la diálisis es el sexo, la altura, el peso del paciente y el incumplimiento de la diálisis. 4 horas, 3 días o 4 días a la semana. 3 o 4 días a la semana, vale.
El paciente cuando se somete a la hemodiálisis suele llegar a casa bastante cansado, creo. Efectivamente, la hemodiálisis es una modalidad que es bastante agresiva, vamos a decir. Durante 4 horas que dura la diálisis, yo tengo que intentar sustituir la función de los riñones de 48 horas. Debo de extraerle una gran cantidad de líquido. Hay muchas alteraciones en el medio interno del paciente, me refiero a extracción de potasio, de sodio. Todas estas cosas llevamos disueltas en la sangre, pues hay mucho intercambio. Durante la sesión de diálisis la tensión suele bajar. Y esto hace que, sobre todo en personas mayores, a la finalización de las sesiones de hemodiálisis acaben en unas condiciones que no son las mejores. Muchas veces acaban pues, yendo para la cama o el sofá. Eso sí, al día siguiente van a encontrarse muy bien, ¿no? Digamos que los pacientes en hemodiálisis viven un día bien, un día regular, un día bien, un día regular. Pero por lo menos viven. Por lo menos viven. Que eso es fundamental. Efectivamente. Distinto es los pacientes que están en diálisis peritoneal, que al ser una técnica continua no se producen estos vaivenes. Con lo cual, digamos que la situación basal del paciente es la misma todos los días de la semana. La gente que tiene diálisis peritoneal puede llegar en algún momento a necesitar una hemodiálisis porque, bueno, la afectación del riñón va más allá. Más que porque vaya más allá, nosotros lo que intentamos es que el paciente haga la diálisis que él quiere. La mayoría de los pacientes serían aptos de realizar hemodiálisis y diálisis peritoneal. En las consultas de enfermedad renal crónica debemos de informar al paciente de cómo son cada una de las dos modalidades para que el paciente escoja qué es lo que mejor encaja en su vida. Intentamos que la diálisis se adapte a la vida del paciente y no que el paciente se adapte a la diálisis, ¿no? Entonces, una vez que escoge, generalmente se permanece en la técnica. Puede haber distintos problemas, tanto en una modalidad de diálisis como en la otra, que puedan hacer que sean intercambiables durante periodos de tiempo o de forma definitiva. Un paciente puede pasar por una modalidad de diálisis, cambiar a la otra y viceversa, ¿no? Tanto porque el paciente lo desea así, como por algunos condicionantes médicos que lo aconsejen. Para ser más breve en este caso, ¿una paciente que se someta a diálisis es para toda la vida en todos los casos o no? No podemos ser tan asertivos. Hay 2 salidas de diálisis. La más importante, el trasplante renal. La mayoría de los pacientes que están en las unidades de diálisis son candidatos a recibir un trasplante renal, una opción sin duda mucho mejor que la diálisis. Y luego hay algunas enfermedades, algunas glomerulonefritis, por ejemplo, que con un tratamiento adecuado somos capaces de mejorar una situación, ¿no? Con lo cual podemos meter al paciente en un programa de diálisis y después de unos meses de tratamiento, de unos días, sacarle y dejarle en consulta sin necesidad de hacer diálisis. Eso es importante, ¿eh? Es importante. Y yo me imagino que todos los pacientes tienen que ser concienzudos a la hora de someterse bien a la diálisis peritoneal en casa o a la hemodiálisis. Tienen que ser consecuentes. Tenemos preguntas, querido Emilio. Aitana de Cangas de Narcea. Tengo 33 años y he tenido 5 pielonefritis. Hace 3 años que no se repite ningún episodio. ¿Me aconseja operar estos diagnósticos a distancia? Lo hemos comentado otras veces. Hacer diagnósticos y recomendar algo sin tener toda la información es difícil. La pielonefritis aguda en sí no requiere ningún tipo de intervención quirúrgica. Otra cosa es que haya algún condicionante que motive la pielonefritis. Pues estenosis de la vía urinaria, abscesos que pueden favorecer el desarrollo de pielonefritis. En esos casos sí que probablemente estaría indicado. Que lleve 3 años sin ninguna pielonefritis probablemente sea una indicación para que no se opere, pero debería tener más información para poder opinar. Aitana, tu médico de cabecera, y si estás bajo el control de un nefrólogo, a tu nefrólogo. Luis de Morcín, después de padecer varias pielonefritis, ¿puede quedarme alguna secuela, cicatriz o daño irreversible en el riñón, lógicamente? Sí, sin duda. Cada una de las pielonefritis, hablando de una manera sencilla, es una bofetada para el riñón. Cuando se repiten de forma sistemática van apareciendo cicatrices, abollonaduras en la superficie del riñón que pueden condicionar un deterioro progresivo. Cuando una pielonefritis aguda se convierte en crónica, esta es un motivo de que el paciente puede llegar a necesitar diálisis. Pues Emilio Sánchez, nefrólogo de Luca, un placer tenerte aquí otra vez y que nos expliques, parte de tu especialidad como es la nefrología, en este caso la diálisis. E insistimos a todos los pacientes que se someten a este tipo de tratamiento que sean consecuentes, insistentes y que por lo menos están viviendo gracias a los inventos del ser humano. Querido Emilio, doctor Emilio Sánchez, nefrólogo de Luca, muchísimas gracias. Muchas gracias. Volvemos a vernos aquí para otros temas muy interesantes como siempre. Muchas gracias.